Ahora sí, ¿verdad? Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar del tema de lo que es la escala de evaluación de ONOSCA y la escala de evaluación de SARIT, ¿ya? Bueno, es una de las escalas que se encuentra para evaluar para el ingreso del paciente del PSC, ¿no? Bueno, la evaluación de esta escala lo hace propiamente la coordinadora del PSC en los centros de salud mental comunitario, ¿no? Cada centro de salud mental comunitario tiene una coordinadora, ¿no? Entonces, ella hace la evaluación de acuerdo a la derivación que la pueda hacer una enfermera o un psicólogo o un médico, ¿no? Cualquier profesional puede derivar a un paciente para el ingreso al PSC, no a un paciente, ¿no? Entonces, hacemos varias evaluaciones, varias escalas de evaluación, donde con una puntuación va a ingresar el paciente. Entonces, esta es una de las escalas de las cuales hoy día vamos a hablar con mi persona. Ya, para ello primero voy a darles un pequeño video para comenzar con esta ponencia. Estamos ocupados. Ve y juega solo, juega solo, juega solo. Gabriel se sintió triste y desilusionado por la respuesta de sus padres. Intentó encontrar consuelo en su vida. Vamos a comenzar. Había una vez un pequeño niño llamado Gabriel, quien vivía en un pequeño pueblo. Desde que tenía memoria, Gabriel siempre se sintió solo y abandonado. Sus padres estaban sumidos en sus propios problemas y apenas prestaban atención a su hijo. Un día, Gabriel se acercó tímidamente a sus padres, buscando algo de cariño y afecto. Papá, está con eco. ¿Ustedes? Ahora no, Gabriel. Estamos ocupados. Gabriel se sintió triste y desilusionado por la respuesta de sus padres. Intentó encontrar consuelo en su habitación, pero la soledad era abrumadora. Más tarde, en la cena, Gabriel decidió darle otra oportunidad a la colación con sus padres. ¿Cómo estuvo su día? Gabriel, no estamos bien para conversar ahora. Tomamos en silencio. Sí, no haces mientras Gabriel se sintió indecible y desmayado. Guardó silencio durante el resto de la cena, pero la tristeza le cayó cada vez más. La situación se repitió tiempo tras tiempo, y Gabriel comenzó a sentir que sus padres no eran lo que querían ser. En una ocasión, se acercó a ellos muy allá. Papá, mamá, hice esto para ustedes. Gracias, lo veremos después. Gabriel se retiró a su habitación, sin esperanzas de que sus padres realmente le dieran su cara. Los sollozos llenaron su hermana esa noche. La tristeza de Gabriel era palpable, pero sus padres estaban tan absortos en sus propios problemas que apenas con su hijo se estaba despertando en su camino. Sí, la esperanza, una tristeza en los ojos de Gabriel, pudo acercarse a él. Gabriel, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás tan triste? Me siento solo, señora Marta. Mis papás siempre están ocupados y no les importa. No estás solo, querido. Siempre estoy aquí para ti. La señora Marta se convirtió en una figura materna para Gabriel, dándole el apoyo y la atención que tanto necesitaba. A medida que pasaba tiempo con ella, Gabriel comenzó a sanar y a encontrar consuelo en su problema. Aunque la tristeza todavía lo acompañaba, Gabriel encontró un refugio en la tradicional de la señora Marta. Y mientras ella llenaba el vacío emocional en su corazón, sus padres seguían ajenos al dolor que habían causado en su hija. Y así, la historia de Gabriel continuó, con la esperanza de que algún día sus padres pudieran ver y comprender el profundo dolor que habían infligido a su hijo abandonado. Esta historia de Gabriel continuará en la segunda parte. En el video, bueno, aquí vemos que muchos de los papás a veces estamos tan ocupados en nuestros problemas, nos ocupamos en nuestras actividades propiamente y a veces, muchas veces descuidamos a nuestra familia, ¿no? Y eso seriamente con el tiempo va a afectar la salud, no solo, digamos, de la persona a la cual estamos a cargo como papás, ¿no? Como padres, va a afectar de alguna manera la salud, tanto física, psicológica y mental
de cualquier persona, ¿no? Entonces vemos aquí en este niño seriamente es afectada, ¿no? Porque siente una tristeza muy profunda, porque prácticamente sus padres acá, pues, lo dejan de lado, ¿no? No se preocupan por él, no les interesa, ¿no? Entonces muchas veces nosotros a veces en la actualidad y muchos de los usuarios veo en consulta que vemos, ¿no? Esta situación, ¿no? Muchas veces los papás se ocupan tanto de su trabajo que a veces descuidamos en nuestra familia y eso con el tiempo, pues observamos que se van convirtiendo, ¿no? De un problema, digamos, de una simple depresión, de una simple estrés emocional o de un tipo de, ¿no? De un problema, un síntoma, llegamos a desarrollar trastornos, ¿no? De salud mental, ¿no? Y que estos trastornos se van viendo en la adolescencia, incluso algunos en la niñez, y ya en la adultez, ¿no? Se convierten probablemente en trastornos, ¿no? De salud mental, ¿no? Que van afectando la salud, no solo del individuo, también de la familia, ¿no? Y se va tornándose como una sobrecarga para, ¿no? Para el cuidador, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos de los adolescentes, ¿no? Que cuando hay consumo, cuando hay un paciente con adicciones, ¿no? Para la familia se convierte como una sobrecarga, ¿no? Entonces, nosotros como personal de salud, incluso como persona, ser humano, tenemos que reflexionar, ¿no? Acerca de ese video, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a comenzar un poco con las escalas de evaluación, ¿ya? Ya. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la continuidad de cuidados de los centros de salud mental comunitario? Bueno, es contribuir la recuperación, la calidad de vida, la integración familiar y comunitaria de las personas con trastorno mental grave y o problemas psicosociales de riesgo mediante el fortalecimiento de la continuidad de cuidados, ¿no? En la continuidad de cuidados en los centros de salud mental comunitario lo va a realizar la enfermera básicamente y también lo puede realizar el otro personal siempre y cuando pues, la enfermera pues ya haya copado su límite, ¿no? De pacientes, ¿no? La escala de ONOS, bueno, es un instrumento de evaluación, ¿no? De resultados en salud mental utilizado para medir tanto problemas físicos, personales y sociales relacionados a la enfermedad mental del usuario, ¿no? Se utiliza para evaluar el progreso o evolución de un paciente a largo tiempo, siendo sensible a la mejoría o al deterioro, ¿no? O a la ausencia de cambio, ¿no? Dentro de esa evaluación, nosotros como personal de salud, esta escala va a ser evaluada, como lo ha dicho mi compañera Grisela anteriormente en la anterior exposición, que esta escala va a ser evaluada cada 3 meses, ¿no? Por la coordinadora del Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Para evaluar si ha habido progreso o evolución, o tal vez ha habido un deterioro o una ausencia de cambio en cuanto al problema que habíamos encontrado, ¿no? En su historia y desarrollo, la escala de ONU se desarrolla a finales de la década de 1990 en Reino Unido, buscando una medida breve y fácil de usar para evaluar la salud mental. El objetivo de la escala fue diseñada para medir los diversos problemas físicos, personales y sociales asociados a la enfermedad mental, así como evaluar el progreso, cambio y la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? La salud mental, pues, ahora actualmente, bueno, es casi el 50% de las enfermedades mentales en la adolescencia en el mundo, ¿no? Surgen entre los 14 años y la depresión ocupa el tercer lugar, ¿no? En las enfermedades más comunes de la población del mundo, ¿no? Y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta a todos los aspectos, tanto en la parte física, mental y social, ¿no? Bueno, la escala de UNOS ha sido traducida a diversos idiomas, tanto incluyendo el español como otros idiomas, ¿no? Y se han sido utilizadas en diferentes contextos culturales y clínicos. La escala original, bueno, tenemos varias versiones de escalas acá, ¿no? Tenemos la escala de ONOS, la escala original para adultos, ¿no? La cual nosotros utilizamos
¿no? La escala LD, que es también la escala de adaptación para personas con discapacidad intelectual, la escala de ONOSCA, que es la versión para niños y adolescentes, y la escala de ONOSCA en versión para personas adultas mayores. ¿Cuáles son las características de la escala de ONOS? ¿No? Nos permiten medir la escala de evaluación, esto permite medir la escala, evalúa el funcionamiento social, la presencia de síntomas y el deterioro en personas con problemas de salud mental. Es fácil de uso, la escala de ONOS en una medida breve y fácil de completar, lo que permite su uso en el contexto clínico rutinario, ¿no? La fiabilidad y validez también es una característica de la escala de ONOS, porque la ONOS ha demostrado ser una herramienta fiable y válida para evaluar los resultados de la salud mental. El uso clínico, en la cual esto lo utilizamos, es para el registro del progreso, ¿no? La escala de ONOS puede ser utilizada para registrar el progreso del paciente a lo largo del tiempo, sirviendo como una medida de la mejora de la salud mental. La evaluación del funcionamiento social, la escala también permite evaluar la adaptación social del paciente y su interacción con otros miembros de su entorno. También permite evaluar la evaluación de la gravedad de los problemas, ¿no? ONOS también proporciona una medida de la gravedad de los problemas de salud mental, lo que puede ayudar a los profesionales a tomar decisiones clínicas, ¿no? En cuanto... Ya. En cuanto la escala de ONOS nos permite medir lo que es el nivel de funcionamiento y salud, ¿no? Mediante una entrevista y la observación se evalúa la presencia de estos problemas, ¿no? Tanto como hemos dicho, problemas físicos, personales y sociales asociados al trastorno que abarcan en 4 áreas. Y en estas 4 áreas van a estar dentro de las preguntas de la escala de ONOS, ¿no? Van a estar los problemas conductuales, como por ejemplo la agresividad, autoagresión, uso de sustancias. En cuanto el otro es el deterioro, si hay disfunción cognitiva, discapacidad física, y si hay problemas clínicos también como depresión, alucinaciones, ideas delirantes y otros síntomas. Y problemas sociales, lo que es funcionamiento general, alojamiento y problemas ocupacionales de las personas usuarias. Bueno, se utilizan 2 instrumentos en los centros de salud mental comunitario. Lo que es ONOS para la población adulta, adulta mayor, y lo que es ONOSCA para la población infantil y adolescente. Bueno, ahí tenemos esto. Ahí tenemos lo que es la escala de ONOS, la que se utiliza para lo que son adultos, ¿no? No se logra visualizar muy bien, ¿no? Pero ahí tenemos las preguntas que van de la pregunta 1 a la pregunta 12, ¿no? La escala de ONOS en lo que es adulto. En la primera pregunta, bueno, no ahí vamos a responder. Cuando es 0, es sin problema. El 1 indica problema menos que no requiere intervención. Y el 2, problema leve pero claramente presente, ¿no? Y como 3, problema moderado o grave. Y 4, problema muy grave o muy grave, ¿no? Y cuando encontramos por ejemplo, en 8 vamos a puntear siempre cuando el problema clínico más severo que no haya sido considerado en los ítems 6 y 7. Si no consideramos estos, por ejemplo, lo íbamos a considerar en el 6 y el 7, vamos a considerarlo en el 8, ¿no? Como problema considerado con una letra apropiada. Por ejemplo, A significa fobia, B, ansiedad, C, obsesivo, D, compulsivo, y sobrecarga mental y tensión, y F, somatomorfo, G, alimentación, H, sueño, y en lo que es F, sexual y otros, ¿no? Dependiendo en la letra vamos a ir poniendo con un círculo y de acuerdo a eso vamos a ir poniendo si es 0, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a si el problema es más grave o más leve, ¿no? Y de ahí vamos a hacer la suma total, ¿no? Por ejemplo, si es conducta hiperactiva agresiva y el paciente nos responde que sí hay y le ponemos una puntuación del 0 al 4, nos responde 1, 2, le ponemos ahí en el círculo 1,
2 o 3 o 4, de acuerdo a lo que considere, ¿no? Ajá. En el caso, por ejemplo, de un adulto, nos va a poder responder él, ¿no? Ajá. Pero si, por ejemplo, tenemos a un paciente con esquizofrenia que no pueda de repente decirnos claramente, no nos pueda responder o no nos entienda la pregunta, vamos a estar al lado del familiar, ¿no? O del cuidador del paciente. Entonces, para que él nos pueda dar una respuesta correcta, ¿no? Y podamos poner nosotros en la evaluación, ¿no? Dentro de la interpretación del puntaje obtenido vamos a tener, no hay problema cuando la puntuación nos salga de 0 a 12 y problema leve cuando una puntuación sea de 13 a 24 y problema moderado cuando esté de 25 a 28 puntos y problema grave cuando esté de 37 a 48 puntos. En lo que es, para lo que es adolescentes, tenemos la escala de ONOSCA, ¿no? La escala de ONOSCA, que son ahí, tenemos 13 preguntas en las cuales vamos a poner igualito, ¿no? Vamos a preguntarle, puede hacer esto al usuario, ¿no? Al adolescente o al niño, ¿no? En el caso que fuera adolescente, siempre esto pedimos que esté incluso de repente siempre el cuidador y en el caso de niño más, ¿no? Porque a veces los niños no lo entienden o no lo comprenden y a veces los papás nos llegan esto, nos dan la respuesta, ¿no? En el cual vamos a poner, ¿no? De lo que va en la puntuación, por ejemplo, en el 1, ¿has tenido problemas por mal comportamiento, agresión física o verbal? ¿No? Entonces le hacemos la pregunta y si nos dicen, en la primera sería como nada, insignificadamente, levemente, moderadamente y gravemente. Y ahí igualito va a ser la puntuación como hemos visto en lo que es en la escala de ONOS, ¿no? Le vamos a puntuación igual con 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y ahí vamos a poner la puntuación, ¿no? Y en cada pregunta vamos a ir igual preguntando y respondiendo de acuerdo a lo que nos diga tanto el usuario o el familiar, ¿no? Y cuando hagamos la sumatoria total, cuando haya una puntuación en la suma total de todos de este cuestionario, de 0 a 12 no hay problema, de 13 a 24 va a haber un problema leve y de 25 a 36 va a haber un problema moderado, de 37 a 52 un problema grave. Bueno, dentro de la evaluación general, porque después de que la coordinadora evalúe, ¿no? Todas las escalas, después de todas las escalas, vamos a encontrar ahí, ¿no? Esto, para evaluar y darle un puntaje final. En ONOS vamos a poner igualito, ¿no? De 0 a 12 no hay problema y le ponemos, ¿no? La puntuación que salga, ¿no? Cuando, si por ejemplo no sale 8, entonces le ponemos ahí 8, ¿no? En la puntuación, ¿no? Si es que hay problema leve, le ponemos, digamos que nos salga 11, ¿no? Entonces le ponemos 11. Si hay un problema moderado, le vamos a poner de repente que salga, es de 25 a 36 el problema moderado. Si es que nos sale, digamos, 24, entonces le ponemos la puntuación 24, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ONOSCA, ¿no? Es igualito, ¿no? Si encontramos que el problema, por ejemplo, o la puntuación nos ha salido, digamos, 24, ¿no? Entonces estaría como problema moderado, entonces le ponemos la puntuación 24 y le ponemos el puntaje, ¿no? En la fecha. En la parte de arriba le ponemos acá la fecha. Entonces, como se evalúa cada 3 meses, la primera fecha, digamos que hoy día es 25 de marzo, ¿no? Del 2025. Ponemos aquí, en la parte de aquí ponemos esto, ¿no? La fecha y en lo que es ONOS y ONOSCA al ladito le ponemos ahí la puntuación, ¿no? Para tener después el puntaje final de todas las escalas, ¿no? Para que pueda poner la coordinadora, ¿no? Ya, bueno, ajá. Sí, continuamos, licenciada.
Ok, que se gracias. nos va el tiempito. Muchas gracias. Bueno, de la escala de Sarit, bueno, esta escala mide lo que es la sobrecarga del cuidador, ¿no? Nuestros pacientes, por ejemplo, en el establecimiento, bueno, vienen con una sobrecarga, ¿no? No solo tenemos pacientes, digamos, a los pacientes con esquizofrenia, que el cuidador tiene sobrecargas, y también tenemos a los pacientes, por ejemplo, a mamás con niños con hiperactividad, niños con autismo, a pacientes, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Que tienen, además de tener un problema de salud mental, tienen además un problema físico, ¿no? Y esto puede ser una carga muy estresante tal vez para los cuidadores, ¿no? En el caso también tenemos de los adolescentes que, por ejemplo, consumen alcohol o alguna otra sustancia adictiva, también se convierte en una sobrecarga para los cuidadores, ¿no? Y también tenemos pacientes de repente con problemas de TLP, trastornos de anorexia, trastornos alimentarios, ¿no? Que se convierten estos pacientes en una carga, ¿no? Más para el cuidador, ¿no? Bueno, entonces esta escala va a evaluar, ¿no? ¿No? Esta escala es una herramienta utilizada para medir, ¿no? La sobrecarga que experimentan estos cuidadores familiares de personas con dependencia, ¿no? Bueno, esta escala ha sido desarrollada en 1980 por Steven Sarit, ¿no? A la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya. Esta escala, ¿con qué propósito y uso tiene, no? Bueno, nos permite medir la sobrecarga, como habíamos mencionado. La escala permite evaluar la percepción de sobrecarga que experimentan los cuidadores, incluyendo aspectos como el estrés emocional, físico, social e incluso financiero o económico del cuidador, ¿no? Nos permite también identificar las necesidades, ¿no? Los resultados de esta escala pueden ayudar a identificar las necesidades de apoyo y recursos que los cuidadores pueden requerir, ¿no? Como cuidador, ¿no? ¿Y cómo es la intervención, no? Los resultados de esta escala pueden ser utilizados para diseñar intervenciones dirigidas a reducir la sobrecarga de los cuidadores y implementar, ¿no? Programas de apoyo y educación para los cuidadores, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué características tienen, no? Bueno, esta escala, ¿no? Tiene una construcción con una escala original que consta de 22 preguntas que cubren diversas áreas de la vida del cuidador, como la salud, el bienestar psicológico, la situación económica y las relaciones sociales. Bueno, estas dos preguntas están basadas básicamente en todo esto, ¿no? La escala de la respuesta. Los cuidadores deben responder a cada pregunta en una escala del 1 al 5, donde 1 representa nunca, o muy poco, o 5 representa casi siempre y mucho, ¿no? Esta puntuación y resultados, la suma de las respuestas proporciona un puntaje total que indica el nivel de la sobrecarga del cuidador. La siguiente, por favor. En lo que es la interpretación de sus resultados de esta escala, bueno, ¿no? La puntuación baja va a indicar una baja percepción de sobrecarga, y la puntuación alta va a indicar una alta percepción de sobrecarga y la necesidad de intervención, ¿no? Esta escala de Sarit va a ser una herramienta valiosa para la investigación y la práctica clínica. Va a permitir una mejor comprensión de la sobrecarga en el cuidador, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Lo que es la sobrecarga del cuidador se hace mediante una entrevista. Se va a realizar mediante una entrevista y va a evaluar la existencia de sobrecarga en el cuidador, ¿no? De la persona usuaria, utilizando la escala de Sarit. En el caso de que la persona usuaria viva sola o se considera cuidador a la persona a quien brinda cuidados que no necesariamente es un familiar. De no existir un cuidador, se coloca una puntuación de 24 en sobrecarga en la evaluación total de las áreas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una persona
que vive de repente sola, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos aquí en el Centro de Salud Mental Comunitario que muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, que consumen adicciones o que ya tienen un problema muy grave, muchas veces los pacientes o las familias no se cansan de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adicción nos hemos visto muchas veces de que el familiar ya no quiere hacerse cargo del usuario, ¿no? No quieren saber prácticamente nada, ¿no? Porque muchas veces han recurrido de repente a los hospitales, a los centros de salud mental, ¿no? Y a veces no ven resultados, ¿no? Entonces los familiares pues deciden no hacerse cargo del usuario, ¿no? Y que no quieren saber muchas veces ya del usuario. Entonces, ellos mismos son los cuidadores, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, vamos a poner, ¿no? Sobrecarga 24 en la puntuación, si solo él mismo se cuida. Si, por ejemplo, tuviéramos de que de repente este usuario no le cuida necesariamente un familiar o un cuidador y que tal vez esto lo está cuidando de repente un amigo o de repente una persona cercana, de repente, o en la calle que le encontró y que de alguna manera lo apoya, podemos considerarlo como un cuidador a él también y que tiene que ser evaluado en el momento de la evaluación cuando esté con el usuario, ¿no? Por ejemplo, había una señora en caso de hace tiempo que tuvimos un usuario que, por ejemplo, lo trajo una señora, ¿no? Que la señora nos dijo que la conocía la señora simple que estaba en la calle, ¿no? Que necesita cuidados esta señora y la trajo al centro de salud mental comunitario, ¿no? Y entonces ella estaba en la calle, ¿no? Era un señor que vivía en la calle y la señora la trajo, ¿no? Y nos dijo la señora que a veces la apoyaba de repente con alimentación, con algunas cosas a esta persona, ¿no es cierto? Entonces consideramos a esta persona como un cuidador de esta persona, porque necesariamente no sabemos, incluso este señor no se acordaba quién era su papá, su mamá, no teníamos no información de él, ¿no? Entonces la señora nos refirió, ¿no? Que de repente vivía antes con una persona, pero que ya no está, ¿no? Esa persona, ¿no? Entonces no teníamos quién exactamente era ¿no? El cuidador y la consideramos como cuidadora a la persona que lo había traído, ¿no? Porque a veces esta persona le ayudaba, ¿no? De repente con alimentación o le daba algo, ¿no? Entonces lo consideramos a esta persona como cuidador de esta persona, ¿no? En el caso de que sea sola y no tenga ni un cuidador, entonces ahí lo ponemos automáticamente con una puntuación de 24 en sobrecarga. La siguiente, por favor. Ya. ¿Le podría abrir el archivo, por ejemplo, de donde está el Word, donde dice la escala de Sarit, por favor? Más abajo está, pero más abajo está, más abajo. Dentro de las escalas está más abajo. Está en la página. Más abajo, más abajo. Un poquito más arriba. Ahí está, esta cruz. Sí, esta es. Ujú. Ya. Ahí tenemos la escala de la sobrecarga del cuidador, ¿no? Bueno, dentro de esta entrevista, colocamos siempre el nombre y los apellidos del usuario, su historia clínica, la fecha que se va a hacer la evaluación, ¿no? Y vamos a marcar con un aspa o una cruz en el casillero que corresponda, ¿no? Y les hacemos las preguntas, ¿no? Bueno, le preguntamos al cuidador, en el caso de que, por ejemplo, esté el cuidador, ¿no? En el caso de que no esté de repente el familiar, ¿no? Hemos dicho que de repente puede ser otra persona que se hace cargo de ese usuario, ¿no? En el caso de que no haya ni un cuidador, la persona usuaria misma, ¿no es cierto? Y lo ponemos como una puntuación de 24, ¿no? Entonces hacemos cada pregunta, ¿no? Al usuario, por ejemplo, siente que su familia solicita más ayuda de lo que realmente necesita, ¿no? Entonces hacemos la pregunta al cuidador y él va a responder, ¿no? Nunca, si no hay sobrecarga, casi nunca, si hay un poco, y a veces si hay un poquito, y así, ¿no? De acuerdo. Y casi siempre va a ser, digamos, cuando hay mucha sobrecarga. Cero quiere indicar que no hay sobrecarga y casi siempre quiere indicar que hay más sobrecarga. Entonces, cada pregunta va a ir, ¿no? Aumentando la sobrecarga, ¿no? En la puntuación, ¿no? Entonces, se realizan las 22 preguntas de toda
¿no? Si es que alguna pregunta no pudiera comprender el usuario o el cuidador, entonces le volvemos a repetir al cuidador, ¿no? Ajá, y volvemos a explicar con palabras más sencillas, ¿no? Para que él pueda entendernos. Si es que por favor le puedes bajar hasta abajo en lo que es la interpretación del puntaje obtenido, un poquito más arriba, un poquito más arriba. No, eso es otras escalas. Está antes, un poquito más abajo. Ahí, en la interpretación, ¿no? Del puntaje. Bueno, en la interpretación del puntaje hacemos la suma total, ¿no? No hay sobrecarga cuando hay una puntuación menor a 47, si hay una sobrecarga leve cuando hay una puntuación de 47 a 45, una sobrecarga intensa, puntuaciones mayores de 55, ¿no? Eso es dentro del cuestionario, pero cuando hacemos la interpretación final, cuando queremos hacer, cuando va a evaluar, ¿no? Bueno, la coordinadora, esto vamos a evaluar de manera diferente, ¿no? Si me la podrías pasar ahora al PowerPoint, por favor. Ay, ya, ¿dónde estábamos ahí, no? En este cuadro, ¿no? En este cuadro ya es la evaluación general, ¿no? Acá no ponemos, ¿no? La interpretación, ¿no? Ahí solo ponemos no cuando hay sobrecarga es 0, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay sobrecarga ponemos 0 y cuando hay sobrecarga ponemos una puntuación de 24 automáticamente para hacer la suma total, ¿no? O sea, ya no ponemos como por ejemplo pusimos en la escala de ONOS y ONOSCA, ponemos la puntuación que nos ha salido, ¿no? Pero en esta, ya en la escala de SARIT ponemos si hay sobrecarga y si no hay sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiera en la interpretación no hay sobrecarga, si nos saliera, por ejemplo, de repente unos 20 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Que no hay sobrecarga, ¿no? Entonces le ponemos automáticamente 0, ¿no? Y si ponemos en la interpretación, observamos que hay una sobrecarga de repente leve, ya lo consideramos, por ejemplo, como 24 puntos, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una puntuación de 49, entonces lo consideramos como sobrecarga. Si hay una puntuación de 47, lo consideramos como sobrecarga. Pero en la puntuación final, para la suma total, hacemos una puntuación final automática de 24 puntos. No ponemos la puntuación como la ponemos acá arriba, ¿no? Si podría ir de repente al PowerPoint, por favor. En el PowerPoint, donde está la interpretación, no, adelante, un poquito está más adelante, antes de que pase estas diapositivas. No, adelante. Aquí, en la parte donde dice rojo, ¿no? Ahí no ponemos la puntuación de la interpretación del puntaje que nos ha salido, ¿no? Le ponemos la puntuación de frente. Si no hay sobrecarga 0 y si hay sobrecarga 24. Es comprensible, ¿no? Eso sería básicamente en lo que es sobrecarga, ¿no? Entonces, en nuestro centro de salud mental, o esto hemos observado nosotros como enfermeras, ¿no? Que muchos de nuestros pacientes, pues, no hay una sobrecarga tanto física, emocional, económica, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? Y a veces, muchas veces, pues, vienen, ¿no? Los pacientes, ¿no? Los cuidadores al establecimiento, ¿no? Pidiendo ayuda, ¿no? Incluso en los pacientes de adicción es muy complicado, ¿no? Trabajar, ¿no? Con ellos, ¿no? Porque muchas veces de repente se escapan, esto no les hacen caso a la familia, ¿no? Y a veces necesitan, incluso mismo, los cuidadores necesitan, ¿no? Esa atención psicológica, incluso por nosotros, ¿no? Porque a veces no saben cómo cuidar ¿no? al familiar. Entonces nosotros necesitamos como enfermeras, como personal de salud, ¿no? Ayudar al paciente y al cuidador, ¿no? Orientarlos, ayudarlos, ¿no? Con varias intervenciones, ¿no? Terapeutas, o con terapia ocupacional, con terapia psicológica, ¿no? Ayudarlos de alguna manera, ¿no? Para que ellos, ¿no? Se conviertan como, que sean el sustento, ¿no? Para que el usuario pueda salir de su problema, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros eh, capacitar, ¿no? Al cuidador para que él pueda ayudar, ¿no? A la persona usuaria, ¿no? Porque nosotros como personal de salud no siempre vamos a estar las 24 horas del día con el paciente, ¿no? Y necesitamos nosotros por eso educar, ¿no? Al cuidador, ¿no? Para que él pueda ayudar, ¿no? Al usuario en casa, ¿no? Tanto desde
de cómo cuidarse a nivel físico, ¿no? Cómo cuidar incluso aparte de sus necesidades básicas que pueda tener el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes esquizofrénicos, vemos que a veces necesitan cuidados más, ¿no? Incluso desde sus necesidades básicas necesitan más cuidados, ¿no? ¿No? En el caso de los niños con autismo, hiperactividad, ¿no? Entonces, estos pacientes, los cuidadores, se ponen, ¿no? Esto con un estrés emocional muy, ¿no? Entonces, a veces requiere incluso de la atención psicológica. Y nosotros como personal de salud necesitamos capacitar, ¿no? A estas personas, educarlos, ¿no? Cómo tienen que cuidar, ¿no? Y cómo ellos tienen que cuidarse también, ¿no? Y para eso trabajamos nosotros con municipios, trabajamos con otras instituciones para que podamos apoyarnos y ayudarnos, ¿no? A estas personas, ¿no? Bueno, acá después, esto, la siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente. Disculpe, licenciada, 5 minutos más. Estamos contra el tiempo. Ya, no se preocupe, ya estamos acabando, ya estamos acabando. La siguiente, por favor. Si la podría pasar, por favor, licenciado. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Bueno, acá vemos, por ejemplo, hacemos charlas educativas, tanto a las instituciones educativas, ¿no? ¿No? Para que también estos pacientes puedan ser, ¿no? Aceptados de alguna manera, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, hay algunos cuidadores que vienen que de repente los niños son hiperactivos, tienen problemas de autismo y muchas veces por otros niños y otros papás no son aceptados, ¿no? Entonces necesitamos capacitarlos, ¿no? A capacitar tanto a los docentes como también a los papás de otros niños, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Cómo vamos, ¿no? Educando también tanto a los docentes y a los papás y a los niños. La siguiente, por favor. También como personal de salud realizamos visitas domiciliarias, ¿no? ¿No? Donde ahí damos educación tanto al usuario como al cuidador, ¿no? Al cuidador también. Le damos desde las necesidades básicas de cómo lavarse los dientes, peinarse, ¿no? De cómo tender la cama, ¿no? Y desde cómo levantarse, ¿no? Levantarse, ¿no? Lavarse los dientes, ¿no? Hacemos todas las necesidades básicas, ¿no? Entonces, dentro de las visitas, ¿no? Y también supervisamos en qué contexto viven, ¿no? Cómo viven, de qué forma, y educamos, ¿no? Les decimos que tiene que estar limpio, ordenado el cuarto, ¿no? Lavarse todos los días, bañarse, ¿no? Ayudar en los quehaceres del hogar, ¿no? Entonces les vamos educando a todos, tanto a niños, a personas con problemas de trastornos mentales, ¿no? A problemas con psicosis, ¿no? Les vamos orientando tanto al cuidador como al usuario. La siguiente, por favor. Y también trabajamos nosotros con intervenciones grupales, tanto en los niños y en adolescentes, ¿no? Y ahí los vamos educando también en varios temas, ¿no? En varios temas que tienen que conocer tanto los niños y también los cuidadores, ¿no? En todas estas intervenciones. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los grupos de ayuda mutua, ¿no? Y también tenemos aquí lo que es terapia ocupacional, ¿no? Lo que es terapia ocupacional también se trabaja en los centros de salud mental comunitario y ahí vamos ayudando también tanto al usuario como al cuidador, ¿no? Para que de alguna manera también el cuidador y el usuario se relaje, ¿no? Con actividades físicas, ¿no? Con actividades de relajación, de yoga, ¿no? Algunas actividades que se realizan dentro del establecimiento, ¿no? Para que él también pueda aprender y hacer otras actividades, ¿no? Eso sería todo. Agradecer más bien y pedir disculpas, ¿no? De todas las situaciones que se ha causado, ¿no? Porque mi internet se me había ido, las disculpas del caso, ¿no? Y bueno, agradecer ¿no? Por la invitación que se me ha hecho y bueno, lo que es salud mental es muy bonito, ¿no? Sonreír, digamos, a un paciente
que por ejemplo vino con una depresión, con una ansiedad, verlo sonreír es lo más gratificante, ¿no? Como enfermera, como personal de salud, ¿no? Y a veces es decirle al paciente gracias por la ayuda brindada, es lo más gratificante en una persona, ¿no? Entonces nosotros como personal de salud debemos apoyar a la persona usuaria, ¿no? Porque nadie está libre, todos tenemos a veces algún problema, a veces, ¿no? Que a veces muchos de estos pacientes no pueden manejarlo y nosotros como personal de salud tenemos que apoyar y ayudarlos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Y disculpas del caso, más bien, que mi internet se me ha ido. Gracias.